Sí. Entonces le doy la palabra a Nicolás y un aplauso para nuestro primer speaker de la noche. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el recibimiento. Me presento una vez más. Mi nombre es Nicolás Camacho. Soy Frontend Developer en una empresa llamada Semoga. Somos una empresa que nos dedicamos básicamente a desarrollo de productos digitales para diferentes clientes, valga la redundancia, diferentes startups alrededor del mundo, con diferentes empresas que no son startups alrededor del mundo. Y está chévere porque se pueden conocer diferentes tipos de productos, diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de personas. Aprovechando que soy frontend developer en Semoga, pues quise dar esta charla que nace un poco de un pensamiento que discutí con unos compañeros hace un tiempo, que también son desarrolladores, y es básicamente lo que engloba la palabra frontend como tal. Y cómo nos hacemos llamar a nosotros mismos frontend, sabiendo que estamos en una zona o en una rama muy acotada de lo que es el frontend o de lo que se puede llamar frontend en realidad. Antes de empezar, me gustaría saber como un poco el rango de conocimientos o qué tan experimentado está el público que tengo hoy en toda esta rama del desarrollo de software y de la programación en general. Entonces, alcen la mano quienes saben programar, pero no trabajan programando, ¿ok? Ahora quiero que alcen la mano los que son desarrolladores, saben programar obviamente y están trabajando de ello. Bueno, ahora quiero que levanten la mano los que trabajando como desarrolladores están en una rama específica del desarrollo, es decir, son frontend, son backend, son ¿nadie? ¿Sí? ¿Sí? Ahora los que tiran de todo, full stack. Ajá. Ajá. Espero les estén pagando bien. Bueno, precisamente quería saber eso porque me gustaría saber cómo tomar un poco este tema, porque puede ser un poco conflictivo para algunas personas, más que todo trabajando ya, que llevan varios años trabajando, que ya se dedican profesionalmente a esto y están como acotados a esa rama o que tiran de todo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos aprendiendo a programar o tenemos ese objetivo de ser desarrolladores, normalmente iniciamos pues con cualquier lenguaje de programación, JavaScript, Python, Java, C++, C, para los que son más viejos, Assembler y esas cosas que no se tocan. Pero normalmente es eso, como que empezamos a hacer nuestros primeros scripts, nuestras primeras cosas, aprendemos lo básico, programación orientada a objetos, programación funcional para los que son más firmes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, hay una parte de esa vida del desarrollo y de aprender a programar donde se nos presenta una disyuntiva de qué queremos hacer, ¿cierto? Algunos realmente no lo tienen claro y quieren tirar de todo eso, quieren tirar aplicaciones desktop, web, móvil, hackear la NASA, mejor dicho, de todo. Pero a muchos se nos presenta una disyuntiva de a qué queremos dedicarnos realmente, porque decimos, listo, quiero ser desarrollador, pero ¿desarrollador de qué? Quiero ser full stack, quiero tirar de todo, quiero ser frontend, quiero ser backend. Entonces, normalmente salen estos tipos de roles dentro del desarrollo de software. Entonces, una preguntita así rápida, ¿quién me puede decir así 3 roles que conozca del desarrollo, de rapidez? Database Administrator, Frontend, Backend, ¿cómo? Tester. Me firmé, serverless. ¿Qué más? DevOps. Entonces, siempre salen como estos tipos de roles que son como los principales, que son los que han mencionado ustedes, Frontend, Backend, DevOps, Tester, ¿cierto? Más orientado al código como tal, normalmente salen 3 principales, o son los que la gente más comúnmente dice, entre los que ustedes dijeron, que es Frontend, Backend,
full stack, Jamstack, pero Xamarin, frontend, backend y mobile, también nadie lo mencionó, no sé por qué, sabiendo que es de las cosas que más se hace últimamente. Pero sí, salen esos roles, ¿no? Aquí pongo 6 como para ejemplificar un poco la cantidad y la variedad de roles que hay, ¿no? Frontend, backend, mobile, DevOps, Game Developer, no sé por qué nadie lo dijo, si yo cuando inicié mi carrera yo eso era lo que quería, en plan, quiero hacer un videojuego. Y uno también que se escucha mucho hoy en día es Data Scientist, aunque con todo este tema precisamente por todo este tema de la inteligencia artificial y manejar datos y procesar todos estos datos, ¿no? Entonces siempre salen estos roles y son los que normalmente la gente menciona o que la gente tiene presente. Y uno de ellos, que es el que lo vamos a centrar hoy, es el frontend, ¿no? Que es, como dice ahí, el desarrollo al lado del cliente. Este mundo se ha vuelto tan complejo de una u otra forma que no nos hemos dado cuenta que el frontend no solamente nos pertenece a los frontends. Normalmente cuando uno inicia haciendo frontend empieza tirando JavaScript porque es lo que hay. Y es un lenguaje con el que uno se enamora con el tiempo, ¿cierto? Y es un lenguaje que nos toca utilizar porque es el lenguaje que se usa en la web. Y como frontends, nos hacemos llamar frontends, pero realmente somos web frontends. ¿Por qué? Porque así como dije anteriormente, el frontend es todo lo que interactúa con el cliente, el desarrollo al lado del cliente. Entonces, ¿qué pasa si llevamos ese concepto a otros roles? Por ejemplo, en mobile. Mobile interactúa con un cliente, en este caso es el teléfono móvil, ya sea Android, iOS, ¿cómo es que se llama el que sacó Microsoft por ahí, que ya está descontinuado también? Entonces, mobile, ¿cierto? Del lado del mobile también hay frontend porque tienes que desarrollar interfaces que interactúen con el cliente. ¿Cómo puedes tirar mobile? ¿Cómo puedes dar mobile? Nativo, Java, Swift, Kotlin. Si quieres eres más pro y eres más firme, te tiras unas vainas en C por ahí. O si quieres utilizar lo que ya sabes, por ejemplo, de JavaScript, puedes utilizar cosas como React Native. O pasarte a otro lenguaje que se llama Dart y utilizar Flutter también para desarrollo híbrido. Desde el backend también se puede tirar frontend. ¿Cómo? Normalmente cuando un backend, o bueno, eso es lo que yo vi en cierto momento, cuando tú no sabes frontend, pero eres backend, te tiras unos HTML y te mandas unos archivos estáticos al cliente, sin la necesidad de utilizar JavaScript ni nada de eso. Y con una tecnología bastante reciente que sacaron si no estoy mal, las mismas personas que desarrollaron Ruby on Rails. No sé si alguien conozca aquí Ruby on Rails, además de el pro que tengo aquí al frente. Ruby on Rails, ¿sí lo conocen? ¿No lo conocen? Sí. Bueno, Ruby on Rails es un framework de backend para el lenguaje Ruby. Pero sí, ellos desarrollaron una tecnología que se llama Hotwire, que es básicamente como un servicio de streaming que manda frontend del lado del backend hacia el cliente. Como lo que hace, más o menos, no es lo mismo y no es parecido tecnológicamente, pero se pueden dar una idea con lo que hace ahorita, por ejemplo, con los server components de Next.js y de React y toda esta vuelta. Entonces, también se puede tirar frontend desde el back. Con Game Developer hice trampa porque realmente el Game Developer interactúa directamente con el dispositivo para renderizar gráficos, pero de una u otra forma el UX UI que tiene un videojuego podría considerarse backend, porque lo otro ya es interacción directa con el sistema. Y hay otro que está surgiendo últimamente, ya hace unos años, en Semoga estamos haciendo ese tipo de desarrollo fuertemente, que es TV o UTT, que son aplicaciones que se sirven a través de Internet para una plataforma específica para que se ejecuten en el televisor. Lo pueden hacer nativo porque muchos televisores usan Android TV y muchas aplicaciones de Android funcionan en televisores, o pueden hacerlo con una plataforma que se llama Roku, que utiliza un lenguaje de script diferente, que creo que se llama BraveScript, si no estoy mal, y un poco de XML, aunque algunos se enojen por ahí por decir eso. Pero sí, entonces, podemos hacer frontend desde todos estos otros roles también. Entonces, ¿qué nos hace a los frontend, que somos frontend de web, usando JavaScript, tan especiales? Si esto se ha vuelto tan complejo. Porque al final, todas esas tecnologías no nacen porque sí, nacen como una respuesta a un problema, como todo hoy en día. Entonces, cuando hablamos de frontend y queremos
como escoger esa ruta del frontend y hacernos llamar frontend, tenemos que tener en claro que el frontend es todo lo que interactúa con el cliente. Resumido, todo lo que interactúa con el usuario directamente. Que el usuario puede tener un input o una visibilidad de eso. Cuando yo elegí ser frontend, además de que me pareció más fácil que el backend, cuando yo elegí ser frontend, digamos que uno de los motivos por detrás era que la visibilidad que tenía de lo que estaba haciendo. O sea, que yo pudiera cambiar un botón de color y ver que ese botón cambiaba de color y lo hice rojo, ahora voy a hacerlo azul. Y tú decías, se ve firme ya. Porque aunque la UI que tú hacías era la peor UI del mundo, pero tú decías, estoy viendo lo que estoy desarrollando, estoy interactuando con ello, estoy palpándolo de una u otra forma. Nos encasillamos en eso de que, listo, ya voy a hacer frontend, voy a tirar JavaScript y voy a tirar React y todo lo que los frameworks y librerías de React que vengan. Todos los días salen como 15, 20, 30.000. Pero es el ambiente que nos gusta, el lenguaje que nos gusta y de lo que estamos enamorados los web frontend developers. Entonces, tenemos claro esto que es todo lo que interactúa con el cliente o todo lo que interactúa con el usuario. Además de eso, cuando yo empecé como a sacar toda esta información pero si yo, porque de pronto te interesa otro lenguaje, yo qué sé, tú dices, me interesa Ruby, me interesa Go, pero quiero seguir viendo lo que estoy haciendo. Entonces, recurre a todas estas tecnologías, siendo backend o siendo otro rol, pero tirando frontend. Y tú dices, pero entonces, ¿a qué vamos con el rol de frontend? Y lo interesante es que descubrí incluso que puedo tirar frontend desde la terminal, desarrollando aplicaciones para la terminal, que es la siguiente slide que le voy a mostrar, que es con las aplicaciones CLI o las TUI o TUI, que es Terminal User Interface, que es que también puedes hacer diseños e interfaces desde la terminal. A algunos no les gusta porque dicen que son muchos colorcitos para una tarea simple. Chévere ver que estás interactuando con algo visible, palpable, que tiene una interfaz que no te queman los ojos. Y es chévere porque todo esto empieza a ser parte del frontend y de la complejidad de lo que es ser un frontend developer. Obviamente, cuando tú eres frontend y no vas a ir a tu empresa y decir soy frontend, puedo tirar frontend desde donde sea. No, porque la idea de acotar los roles es precisamente eso, que una persona se pueda especializar en algo específico. Entonces tenemos esto también, ¿cierto? Formas de usar esto, por ejemplo, con JavaScript, que es lo que usamos los frontend. Web Frontend Developer es con Oncliff y Chalk, que son librerías que nos permiten ponerle colorcitos y cosas a la terminal para que sea bonita. O la que me parece a mí la mejor alternativa, se llama Charm, pero ya ahí te toca utilizar otro lenguaje que se llama Go, que es una herramienta con la que puedes hacer un montón de cosas increíbles en la terminal y que está siendo utilizada por muchas empresas para hacer sus CLIs y sus cosas. Es espectacular, échenle una revisada, charm.sh. Y para entender un poco todo este concepto y para intentar resolver mi duda de por qué me hago llamar frontend y no web frontend developer, quise como redimirme o irme de nuevo a las bases de lo que me llevó a hacer a mi frontend y de cómo se comporta el frontend y lo que es el frontend en general. Y es que normalmente el frontend es básicamente tener un contenedor o una página o un canvas o un lienzo, valga la redundancia, en el que yo coloque mis elementos de una forma específica para que se vea bien a la vista del usuario y para que ese usuario pueda interactuar con ello. Básicamente, tengo un elemento y quiero meterlo en el contenedor. Ese contenedor puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Y mi elemento también puede ser cualquier cosa, un texto, un botón, una imagen, un video, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero hacer eso es encasillar ese elemento dentro de ese contenedor, posicionar ese elemento de ese contenedor. Entonces, listo, ya con esa base y con eso en mente, ¿cómo puedo hacer eso? Con código. Entonces, con cosas más complejas, con interfaces más complejas, podemos ver que todo esto son elementos, ¿cierto? Los que están marcados ahí son como unos ejemplos, pero todo eso son elementos. Hay un contenedor, quiero poner ese elemento dentro del contenedor. Entonces, con la web, que es lo que yo uso, fácil, ¿no? Un HTML, que ahí no se ve bien, pero se lo voy a mostrar aquí. Un HTML, aquí tengo el body, un div. ¿Quiénes saben qué es un div? Firme, firme, firme. ¿No? Un div con la clase element y ya, eso es todo lo que hice, ¿cierto? Ese es el HTML para eso. Ahora, quiero posicionar ese elemento y que se vea visible dentro de mi página. CSS. No es la mejor forma de centrar un div, pero funciona.
Entonces, CSS, mi body tiene 100% del largo, ¿cierto? No tiene márgenes, no tiene pie, no quiero que nada interrumpa. Y en mi elemento simplemente le puse un alto, un ancho y un color. Y ya. Display grid y place content center son las dos líneas que se usan para centrar. Lo otro es simplemente para que la página no tuviera como desniveles y cosas así. Pero sí, eso es básicamente con la web, ¿cierto? Ya puse mi elemento dentro de mi contenedor, funcionó, listo, ya soy un frontend, aplico a Google. Listo. Pero entonces, bueno, listo, ya lo sé hacer con la web. Voy a ver si lo puedo hacer con otra tecnología que supuestamente también es frontend. Flutter, ¿cierto? Que es lo que les mostraba antes. Mi contenedor en este caso es la pantalla de mi teléfono y yo quiero poner una palabra que es hello, que ahí no se ve porque está muy pequeño. Pero quiero hacer lo mismo, ponerla dentro de mi container y que esté centrado. Ya. ¿Qué pasa? De que me di cuenta aprendiendo un poco ahí que instalar Flutter en PCs, en Windows específicamente, es un dolor de cabeza. Porque tienes que instalar Flutter, Android Studio, un montón de cosas, etc. Pero utilizas Dart y Dart tiene pues su lenguaje específico que se parece un poco a JavaScript. Google, cuidado, por favor. Pero básicamente es lo mismo, ¿no? Tengo mi body, que es mi pantalla, ¿cierto? Tengo un child, que es un hijo, un componente hijo que va a estar dentro de esa pantalla, y eso va a contener, con el container, mi palabra texto o mi texto hello. Y quiero que eso esté contenido dentro del centro. Ahora, si se dan cuenta, realmente no hay, además de la sintaxis, no hay una diferencia. Estoy tomando un elemento, que es el texto, ¿cierto? Y lo estoy posicionando en el centro de mi pantalla. Es exactamente lo mismo que hice en la web. Estoy tomando un elemento y lo estoy poniendo en el centro de mi pantalla. Yo digo, bueno, ¿y ahora con qué más puedo hacer eso, no? ¿Qué más puedo utilizar para hacer eso? Y me di cuenta que realmente hay muchas tecnologías para hacer precisamente eso mismo. Pero entonces entra la siguiente parte del frontend, que es listo, ya tengo todo lo visual, quiero interactuar con ello. Esto no se reproduce porque es un PDF, pero es un video. Necesito eventos que el usuario haga para realizar acciones específicas, ¿cierto? Interactividad. En este caso es un on-click, seteo un interval porque quiero que esa animación pase por una lista de frames y aumento el porcentaje del borde de mi cuadrado en 10% cada vez que pasen 30 milisegundos. Esto es básicamente lo que hace ese código. La función frame es esto, revisa el estilo de ese cuadrado específico, que no sea 50%. Si es 50%, limpia el intervalo. Si no es 50%, pues setea el porcentaje inicial más 10 y eso es lo que le setea como porcentaje del borde a ese cuadrado. Eso es básicamente lo que hace ese código. Lo interesante de aquí es que yo voy a ejecutar eso con este evento específico, con el evento onClick de ese elemento. Y así como lo puedo hacer en la web, lo puedo hacer en móvil porque también hay un elemento onTouch o algo así. Asimismo lo puedo hacer en un desktop con un elemento también onClick. Y siempre hay este tipo de elementos o de funciones que ya están preestablecidas para esos sistemas en las que puedes ejecutar código específico, siempre y cuando el usuario haga algo. ¿A qué voy con todo esto? Con toda esta charla, con toda esta... Si no somos frontend puros, somos web frontend. Pretendo aquí que todo el que sea frontend vaya y se cambie su perfil de LinkedIn a que no diga frontend, sino que diga web. No, esa no es la idea. La idea es que seamos conscientes de la complejidad del desarrollo. No es solamente decir, soy frontend, tiro JavaScript, sino ser consciente de lo que representa la base y de lo que representa ser frontend, ser consciente de lo que representa ser un web frontend y ser consciente de las tecnologías que estoy utilizando. Y si estoy realmente utilizando la mejor tecnología para lo que necesito. Las tecnologías que vieron aquí como Flutter, como Charm para el Terminal Interface, como Hotwire, no se van a utilizar porque sí, no se van a utilizar porque soy frontend, sé hacer eso y eso es lo que voy a utilizar. Se usan para cubrir necesidades específicas. Entonces, dentro de esa búsqueda y dentro de la resolución de esa pregunta de realmente soy un frontend puro, te das cuenta que como esas tecnologías vienen para solucionar problemas específicos, no significa que sean utilizadas para el frontend, específicamente para el frontend web, sino que sean utilizadas para resolver problemas que la empresa o tu proyecto tiene.
Si nos vamos atrás, donde están las tecnologías con las que se puede utilizar, el mobile nativo es la forma tradicional de hacer mobile y se utiliza mayoritariamente por el rendimiento. Tú necesitas que tu aplicación sea rápida, necesitas que tu aplicación interactúe con la mayor cantidad de sistemas del dispositivo posible. Por eso tiras mobile nativo. Híbrido, cuando realmente no requieres que tu aplicación sea tan compleja a nivel de sistemas, pero quieres hacer una aplicación móvil que se pueda instalar y que se pueda descargar desde el Play Store y todo esto. En el backend, los archivos estáticos es simplemente porque tu aplicación no requiere que tengas un frontend muy complejo ni que tengas que hacer un montón de cosas de forma interactiva en el lado del cliente. Hotwire, simplemente porque los backends se cansaron de los frontend y quisieron hacer frontend desde el backend. Pero es básicamente eso. Pero Hotwire funciona también para esa efectividad de yo solamente quiero entregar HTML al cliente. No quiero que esté cargado con un montón de archivos de JavaScript que no necesito y un montón de chunks que no necesito. Simplemente quiero entregar HTML, pero que siga siendo interactivo. Por eso nace Hotwire. En Game Developer es porque necesitas que tu juego sea visiblemente agradable a los ojos para poder venderlo de una forma efectiva. Y TV OTT es porque están haciendo un nuevo mercado y la gente está viendo más televisión últimamente con todos los servicios de streaming y todo esto y llega a resolver esos problemas. Entonces, ¿me puedo seguir llamando frontend developer aunque no haga todas esas cosas? Sí, porque estas cosas llegan a solucionar problemas específicos del desarrollo. Así que con todo eso dicho, siempre créditos a las personas que hacen los templates, por favor. No se lo roben de Dribbble. Pero con todo eso dicho, ¿me puedo seguir llamando frontend developer? Sí. ¿Necesito cambiar mi perfil de LinkedIn? No necesariamente. Pero es importante que yo sepa el trasfondo que tiene todo esto y las bases de donde nace el frontend y qué es lo que significa ser frontend de verdad. Muchas gracias.